Nuevamente te doy la bienvenida al ministerio Caminando bajo su gracia. Soy Humberto Pérez. ¿El justo vivirá por su propia fe? ¿Es por su propia fe que es llamado a vivir? La pregunta original para la humanidad acerca de la fe es ¿quién? ¿Quién es la fe? Así como podríamos preguntar ¿quién es la vida eterna? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la santidad? ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la gracia? Porque estamos hablando de una persona. Cuando estamos haciendo estas preguntas, estamos preguntándonos ¿quién es? ¿Quién es la fe? Pero la humanidad pasó de hacer la pregunta ¿quién? a la manera incorrecta de preguntarse ¿qué es la fe? Y por causa de su mente, la humanidad entonces pasó también a preguntarse ¿dónde encontramos esa fe que nos dé vida y para que nosotros podamos vivir por ella? Es decir, que por causa de una afectación en la humanidad, la fe, siendo una persona, pasó de ser una persona, pasó a ser un lugar donde se encuentra un sistema. Cuando nosotros escuchamos que el justo por la fe vivirá, bajo la enseñanza tradicional cristiana, la fe a la que se hace alusión es la fe que se encuentra en este sistema, de la cual se pregunta ¿qué es o dónde la podemos encontrar? Es un sistema lo que nos presenta la enseñanza tradicional, porque la conclusión que nos presenta la enseñanza tradicional es, por increíble que parezca, y esto nos puede sorprender mucho, es básicamente que el justo, por el árbol del conocimiento del bien y del mal, vivirá. Sí, ese árbol del cual le habla Dios a la humanidad por medio de un hombre, Adán, y le dice que no debe acercarse. Este árbol que fue y se conoce como el árbol prohibido. En Génesis, en el capítulo 2, del versículo 16 al 17, leemos acerca de este aconsejamiento de parte de Dios, porque Dios no tenía bajo restricción a Adán y no le estaba dando una restricción o un señalamiento de restricción, porque Adán podía tomar la enseñanza de Dios o podía no tomarla, y de hecho sabemos el desenlace. Adán terminó haciendo a un lado la enseñanza y la advertencia de Dios. En Génesis capítulo 2 del versículo 16 al 17 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Es en este sitio a donde Adán se le aconseja no acercarse, donde la gente precisamente acude para buscar esa fe por la cual vivir, porque piensa que esa fe le va a dar vida. La interpretación entonces a la que nos lleva la enseñanza cristiana tradicional es que necesitamos esa fe para nosotros vivir para esa fe, para que la humanidad venga a vivir para esa fe, para Dios,
vivir para Dios. Esa es la interpretación y se vuelve una interpretación irresistible. De hecho, se convierte en el llamado ineludible a vivir para la fe. Para la fe, eso es bastante atractivo, es tan atractivo como lo fue ese árbol para la primera pareja de seres humanos que nos representaba a toda la humanidad, Adán y Eva. Pero Dios les había dicho, no hagan eso. Ustedes no pueden vivir de la fe porque no van a encontrar vida en la fe. De cierto, si ustedes se acercan a ese árbol equivocado, van a morir. Es un lugar donde todos mueren, sin embargo, es donde se considera que se encuentra la fe para poder vivir para Dios, para vivir para esa fe. Y eso es algo bastante irresistible. Este árbol se convirtió en el sitio o en el lugar donde todos mueren. Pablo nos da un adelanto bastante grande aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos dice Pablo que el árbol equivocado, el cual estaba señalando Dios a Adán, es el lugar donde la humanidad no encontró esa fe para vivir, donde realmente encontró la muerte y donde toda la humanidad muere. Necesitamos examinar los datos históricos respecto a la vida de Adán. Adán ya se encontraba en la fe, ya tenía la vida de Dios. Él fue creado en la vida de Dios. Él fue creado en esta fe donde él podía vivir, y de hecho estaba viviendo y él disfrutaba todas las bendiciones en esta fe, porque esta fe vino a impartirle la vida. Recordemos que la fe es una persona. La fe no es algo, no es un sistema. Adán estaba en la vida de Dios, disfrutaba estar en esa fe, quien le había dado la vida. Pero algo ocurrió después, que entonces Adán se alejó de esa vida en su mente, y llegó el momento en que Adán ya no quería vivir de esa fe, depender de esa fe que le daba la vida. Quien era Dios mismo, era la vida de Dios, y ahora él quería vivir de su propia fe. Él quería pensar que él tenía que vivir y debía vivir de su propia fe, y que su propia fe le daría la vida por la cual él vivir. Entonces, cuando él llega a este momento de su vida, él ya no quiere regresar a la fe, él ya no quiere regresar a esa vida de Dios, porque ahora se ha dirigido a ese árbol donde él ha pensado que ahí está la fe, que le va a dar vida, pero lo que no sabe es que va a encontrar muerte. Él quería despertar a su propia fe, y el enemigo le proporcionó este despertar. El enemigo se convirtió en una tercera persona que lo llevó a un despertar, al despertar anhelado que tanto quería Adán para su vida, y fue este enemigo, una tercera persona, que vino a proporcionarle ese despertar. Cubrió muy bien la muerte bajo el engaño de que tus ojos van a ser abiertos. Yo te puedo proporcionar lo que tú necesitas, y a su vez, esta tercera persona, el enemigo, usó otra tercera persona, que fue Eva, para traerlo a este ofrecimiento irresistible, donde él recibía toda la promesa de que sus ojos serían abiertos, porque eso es lo que estaba buscando Adán realmente, un despertar, pero era un despertar en un árbol equivocado, como Dios le había señalado, y lo había dejado en la libertad de tomar
una decisión, porque Adán nunca fue creado en una restricción. Dios no estaba restringiendo su vida, Dios no le estaba poniendo límites. En la gracia no encontramos estas restricciones y estos límites. En la gracia tenemos libertad para tomar decisión, y dependiendo de la decisión que tomemos, se va a venir a convertir en el resultado o en el galardón para nuestra vida. Dependiendo de cómo sea la consecuencia, este galardón será bueno o será malo. Pero nos dice Génesis 3, del versículo 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No, eso no es lo que va a suceder, no va a suceder la muerte. Lo que va a suceder es esto a continuación, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien el mal, y ustedes necesitan este despertar al bien y al mal, al conocimiento del bien y del mal. La enseñanza nos muestra que en este despertar está la fe por la cual tú debes y tienes que vivir, pero es a través de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y recuerda que este árbol del conocimiento del bien y del mal tiene dos ramas unidas al tronco, dos ramas o dos brazos. Un brazo es el conocimiento del mal, y el otro brazo o rama es el conocimiento del bien, y que tú necesitas mantenerte dando saltos de la rama del mal. El sistema tradicional de enseñanza cristiana, pero basada no en la gracia sino tradicional, te establece a ti en un despertar. Y cuando tú tienes este despertar, te convence de que tú estás colocado en la rama del mal, porque tú eres malvado, tú eres malo, tienes una mala naturaleza, tú tienes una naturaleza depravada y fuiste creado de esta manera. Por lo tanto, tú eres un pecador y necesitas saltar de esta rama del mal hacia el bien, porque en la rama del bien, cuando tú saltas a la rama del bien, ahí encuentras la fe. En esta rama del bien está la fe por la cual tú necesitas vivir, pero no te va a dar vida. Tú eres llamado por el sistema tradicional a vivir para la fe, a vivir para Dios, y esto es bastante irresistible. Pero toma en cuenta que todo esto forma parte del mismo tronco del árbol equivocado. Y ahí está la rama del bien. Pero tú necesitas estar dando saltos, porque has despertado en una manera equivocada. La enseñanza tradicional te ha llevado a un despertar, no a la gracia, sino a un despertar en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y es en la rama del bien donde se busca esta fe. Cuando el cristiano escucha la predicación de que el justo vivirá por fe, e interpreta, porque así lo ha llevado y lo ha conducido la enseñanza tradicional, interpreta que es esta fe que se encuentra ahí en la rama del bien. Pero una vez más, estamos hablando del mismo árbol. Estás buscando en el mismo árbol equivocado. Entonces este árbol se vuelve el árbol del tratar cristiano, del esforzarse duro para lograr saltar de la rama del mal hacia la rama del bien.
Bajo esta percepción y bajo esta enseñanza, bajo esta percepción de la fe, según la enseñanza tradicional, tu buen desempeño y tu buen rendimiento es la fe que te brinda vida. Tú sientes y experimentas este llamado a vivir según tu desempeño, según tu rendimiento, porque esa es tu fe, porque esa es tu vida cristiana, según la enseñanza que tú has recibido. Pero cuando estamos hablando de despertar a la gracia, no tiene absolutamente nada que ver con este árbol, porque este árbol está totalmente fuera de la gracia y este árbol no constituye la vida cristiana a pesar del esfuerzo y del tratar duro. Porque sigue siendo el mismo árbol equivocado, pero la enseñanza tradicional entonces te lleva a considerar que a ti te parece que es muy bueno vivir del desempeño y el rendimiento según tus actividades cotidianas cristianas, y tú piensas que la vida está en practicar las actividades cristianas, porque las actividades cristianas son las que brindan la vida. Pero ese es un concepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese concepto no encaja y está totalmente fuera del árbol de la vida, que es otro árbol totalmente diferente. No es un sistema de buscar nuestra propia justicia a través de las cosas que nosotros hacemos, pero nos llega a parecer así y lo hemos llegado a pensar. Quizá de entre todas las actividades cristianas, una actividad muy sobresaliente en los tiempos de Jesús era el escudriñar las Escrituras. Así que Jesús tuvo que decirle a los fariseos, lo leemos en el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 39 dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice entonces, porque a vosotros os parece. Eso puede parecer lógico, puede parecer irresistible y sumamente atractivo, pero esto no es lo que constituye la vida cristiana. Jesús les estaba diciendo a ellos: ustedes se niegan, se resisten, son como Adán. Una vez que han puesto sus ojos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no quieren regresar al verdadero árbol de la vida. La vida está en Cristo, y no solamente está Cristo, es la vida cristiana. No son las cosas que tú haces. Las cosas que tú haces no son la fe. La fe es lo que a ti verdaderamente te va a impartir vida, pero lo único que hacen las actividades es impartirte la idea de una vida religiosa solamente, pero en realidad no son la fuente que vienen a sustentarte, porque la vida eterna es Jesucristo, y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida no puede venir de esa rama del bien. Adán no se encontraba en la rama del bien, de tal manera que su caída hubiera sido caer de esa rama del bien, caer hacia la rama del mal, porque estamos hablando del mismo árbol. Y Adán no fue creado ahí. Adán no fue colocado en la rama del bien, y Adán no estaba llevando una vida al estilo de la rama del bien. Adán no conocía esa vida. Adán conocía la vida justa, la vida santa de Dios. En esa vida fue creado. Esa era la vida que le impartía el árbol de la vida, porque esa vida justa no emanaba de las cosas que Adán hacía. Esa vida santa no era producida por hacer buenas cosas por parte de Adán y de Eva. Esa santidad, esa justicia y esa vida era producida por el árbol
de la vida, que es Cristo Jesús. Cristo es la fe por la cual tú tienes vida. Entonces, necesitas entender que quizá tú has despertado o has sido llevado a despertar en una manera incorrecta, pero que la gracia ahora te llama a despertar en la gracia, que es este árbol de la vida. Y no busques más en esa rama del bien, porque estarás indagando en ese árbol reprobado y equivocado, donde tú solamente vas a encontrar reprobación para tu vida y una ilusión, una falsa ilusión religiosa de estar bien con Dios, pero realmente tú no puedes lograr estar bien delante de Dios por medio de las cosas que tú haces. Es el árbol de la vida, es decir, Cristo mismo es la vida, y es ese árbol, es esa fuente de vida para ti. Cristo es la vida cristiana. Las cosas que tú haces no te van a llenar de vida. No te puedes confundir pensando en que entre más te entregas a las actividades vas a encontrar vida. Y no estoy diciendo que no practiquemos las actividades cristianas. Lo que estoy diciendo es que no pensemos que por dedicarnos a estas y entregarnos profundamente a estas actividades vamos nosotros a encontrar ahí la vida cristiana. La vida cristiana es una persona. La vida cristiana es Cristo mismo. ¿El justo por su propia fe vivirá? No. El justo no fue llamado, la humanidad no fue llamada a vivir por su propia fe. No está hablando Dios de la fe humana, está hablando de una persona, está hablando de la fe de Cristo Jesús. Cristo es la fe, el Cristo vivo, el Cristo victorioso y glorioso, es la verdadera fuente de tu vida para ti. Él es tu vida cristiana y tú estás en Él. Tú estás en esa vida cristiana, ahí estás colocado. Solamente abre tus ojos y despierta a la verdad de que Cristo verdaderamente está en ti y Él es el que te imparte verdadera vida de Dios.